Si me permitís, ahora nos vamos a hacer un viaje con Ana Trejo hacia los datos, porque yo creo que también es importante una radiografía estadística. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Yo me Hola, buenas gustaría tardes. preguntarte y decirte, bueno, es que hay la industria de la explotación reproductiva, como la de los puteros, porque tenemos que hablar así con la sinceridad de lo que hay detrás, responde simplemente a una estrategia neoliberal y misógina de saciar una demanda como una necesidad. Y como decía, es importante saber los datos para desmantelarla y sobre todo para algo tan importante como sensibilizar a la opinión pública. Dinos, ¿cuántas criaturas compran las surromamas y los surropapas y se escriben en los consulados? Y digamos que cuál es el mapa que estás dibujando y que tú ves del fraude internacional y que además te están negando datos, porque claro, como cuando metes el dedo en el ojo se sepa la verdad, pues si no te pasan los datos, pues así borramos también la realidad. ¿Cómo está esto? Bueno, antes de dar las cifras, pues eso, quiero explicar de dónde provienen estos datos. Yo cada año solicito al Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del portal de transparencia, pues que me faciliten el número de inscripción, el número de solicitudes de inscripción de bebés registrados en los consulados españoles. Y bueno, me dan estos datos en bruto, yo los cocino, ¿vale? Y hago un informe que pongo a disposición de toda la ciudadanía, que luego, bueno, en el chat dejaré el enlace a este último informe del que voy a dar la información. Considero que, siendo este un tema central para el feminismo, debería ser precisamente el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, quien elaborara este informe todos los años. Pero como no lo hacen, bueno, pues lo hago yo. Y los datos que voy a presentar van del periodo 2010 a 2023, porque desde 2024 me están diciendo que soy muy reiterativa en mi petición. Vamos a ver, que soy una pesada, porque los pido todos los años y me han dejado de dar los datos de 2024 y 2025, todavía no los tengo, pero yo Como lo si sé. eso, como si eso no fuera un derecho de la ciudadanía preguntar, ¿sabes? Exacto. Que para eso les pagamos, entre otras cosas. Bueno, yo sigo pidiéndolos, pero bueno, vamos a los datos. No sé por qué me oigo eco, no sé si hay alguien con el micrófono. Ok, vale. Eh, Bien, las cifras son demoledoras. En estos 14 años, más de 7.000 personas compraron cerca de 3.800 bebés y, por lo tanto, explotaron reproductivamente aproximadamente a más de 6.000 mujeres, entre las mujeres que utilizan como vientres, ¿vale? Para gestar y parir, y a las mujeres a las que les traen los óvulos. Y lo verdaderamente alarmante de esta cifra es que el 83% de estas criaturas fue inscrita directamente en nuestros consulados como hijos e hijas de sus compradores. Es decir, que lo que hemos tenido en España es que durante más de una década los compradores volvían a España con un bebé en un brazo y el libro de familia en el otro, con una compra totalmente blanqueada, sin rastro de la madre y sin ningún control judicial. Esto es un fraude de ley masivo, lo que ha ocurrido en este país, facilitado por esa instrucción del 2010 que se aprobó con el gobierno de Zapatero, y que luego los sucesivos gobiernos no han sido capaces de acabar con ella, bueno, pues hasta lo que ha pasado el año anterior, el 2025, como bien ha contado Berta. ¿Quiénes compran? Bueno, pues aunque la foto global muestra que del total de personas que han acudido al extranjero a comprar bebés, el 59% son parejas heterosexuales. El mercado ha dado un vuelco desde 2022, y los datos de 2023 confirman que son las parejas gay el grupo ya mayoritario, que representan el 43% del total de los compradores de bebés, superando en 10 puntos a las parejas heterosexuales, que se sitúan en el 33%. Y además tenemos otro grupo importante, el de las personas solas, muchas de ellas varones. No sabemos el sexo porque, aunque es obligación de la Administración Pública desagregar los datos por sexo, pues no lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero este grupo, el de monoparentales, ya supone una cuarta parte del mercado. Y estimando, a partir de estos datos, yo he podido estimar que entre el 60 y el 65% de todos los compradores de bebés en el extranjero son varones. Y esto confirma, bueno, pues lo que ya sabemos desde el feminismo, que la demanda es mayoritariamente masculina y que este negocio se erige, como titulé mi libro, en el nombre del padre. ¿Dónde se compran los bebés? Pues los bebés se compran en Estados Unidos y en Ucrania, que acaparan el 80% de los casos. Estados Unidos acapara el 45% del mercado, de allí vienen el 45% de los bebés, es el mercado premium y es el destino favorito de las parejas de hombres.
Y Ucrania, con el 34% de bebés que proceden de allí, pues ya sabemos que es el mercado low cost y que es el destino principal de las parejas heterosexuales. ¿Qué ha pasado al cerrarse el mercado de Ucrania con la guerra, por motivo de la guerra con Rusia? Bueno, pues que el mercado se ha desplazado, ¿vale? Que haya acabado el mercado de Ucrania no significa que las mujeres ucranianas hayan dejado de ser explotadas, porque estas mujeres siguen siendo explotadas a través de las redes de trata que las llevan a República Checa, a Albania, a Georgia, incluso a los Estados Unidos para seguir explotándolas como vientres de alquiler. Bueno, ¿dónde se ha desplazado el mercado? Pues el mercado se ha ido a México, que en 2 años, de 2021 a 2023, ha crecido un 850%, ¿m? Y a Georgia, ¿vale? Donde el mercado ha crecido en estos años un 1900%. México es destino principal de gays y monoparentales y Georgia de parejas heterosexuales. Así que ese es el panorama que tenemos. Madre mía, vamos, que la industria busca siempre la materia prima de las mujeres allá donde haga falta, no tienen vergüenza ninguna para desplazarse. Lo que sí es que se ha dado pasos a favor de la abolición de la explotación reproductiva y como hemos visto antes con las furias o con, bueno, con todas y cada una de nosotras, ¿no? Es posible toda esta lucha gracias al movimiento feminista y ha habido 2 años, el 2019 y más recientemente el 2025, en el que se ha visto los resultados de esta batalla, ¿no? De esta constante lucha. Pero aún así queda mucho camino, Ana, por abordar un problema de derechos humanos. Y antes lo has dicho al principio, estos gobiernos no han querido, porque realmente esa lentitud es un poco sospechosa. Sí, bueno, evidentemente con el mercado hemos topado, ¿no? Poderoso caballeros don dinero. Y desde luego yo sí que quiero poner el punto de optimismo como también lo ha puesto Berta, ¿no? Que me ha encantado el repaso que ha hecho, ¿no? Porque la lucha feminista no podemos tener solo disgustos, ¿no? Y dolor y Eso les sufrimiento, gustaría, ¿no? pero no. Entonces vamos consiguiendo y sí que hemos avanzado, ¿no? Precisamente si hoy estamos aquí hablando de esto, todas nosotras, es gracias al movimiento feminista que ha sido el único capaz de señalar que detrás del deseo de ser padre lo que había es un mercado enorme de seres humanos. Y ha sido la presión feminista precisamente la que ha colocado las sentencias del Tribunal Supremo, unas sentencias que cuando yo la leí, de verdad me emocioné, porque digo, si es que esto parece que lo hemos escrito nosotras después de años con estos discursos, sacando estos discursos y dando estos argumentos en la calle, ¿no? Bueno, pues hemos sido nosotras las que pusimos en el centro del debate las sentencias del Tribunal Supremo y las que instamos al gobierno a parar ese fraude de ley que suponía la instrucción del 2010. La nueva instrucción del 2025 cierra la inscripción directa en los consulados y esto es una buena noticia. Tanto si el bebé viene de Ucrania como si viene de Estados Unidos, se exige un procedimiento judicial completo. El varón comprador tiene que aportar prueba de ADN y su pareja, si la hay, tiene que iniciar un proceso de adopción ordinario. ¿Y qué está pasando ya en los tribunales a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva instrucción? Porque esto es lo que más me interesa que os llevéis hoy de aquí. Bueno, pues que los compradores de bebés ya no lo tienen tan fácil. ¿eh? Los tribunales ya venían cerrándose desde 2022 con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y más aún con 2024 y 2025. Pero es que ahora ya con esta instrucción se acabaron los atajos. Antes los compradores pedían guardas legales, acogimientos preadoptivos para regularizar al menor, argumentando que como ya vivía con ellos, bueno, pues ya está, pues que los regularizara. Esto se ha terminado, ¿vale? Y os leo una cita, por ejemplo, un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que dice: nuestro ordenamiento jurídico no permite la constitución de la adopción ni siquiera por la vía de previo acogimiento preadoptivo, si no se constituye por la autoridad competente al ser una medida legal de protección para menores desamparados. Todas estas cosas que los compradores antes, esta ingeniería jurídica que es bastante complicada que utilizaban, pues ya en los juzgados se está diciendo no. Espera. La única vía posible para las parejas de los compradores es la adopción ordinaria y no hay privilegios por haber pagado. Los compradores tienen ahora que someterse a los procedimientos establecidos por los servicios sociales, examen de idoneidad, supervisión pública, como cualquier otra persona que quiera ser madre o padre. El interés del menor, por fin, es el interés del menor y no el interés del comprador. Y también lo dicen los tribunales.
un auto de la Audiencia Provincial de Santander, por ejemplo, menciona que el interés del menor no puede confundirse con el interés del padre comitente, esto es, el varón que mediante el contrato de gestación subrogada, aportando su material biológico, encargó a una mujer que gestara y diera a luz para él. Y cuarto, y lo más importante desde mi punto de vista, que la justicia por fin está reconociendo a la madre gestante como un sujeto de derecho. Su maternidad no se puede borrar con un contrato y esto es un giro radical porque antes no era así. La madre gestante, es decir, la madre que siempre es la que gesta, hay madres biológicas y madres adoptivas. En este caso, la madre biológica no aparecía, el sistema la borraba administrativamente o aparecía como un elemento más del contrato, no como una persona con derecho. Y lo que vemos ahora en los tribunales es que empiezan a nombrarla, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, como madre. Describen su situación, explican que su maternidad no puede ser eliminada por un contrato, explican que esta mujer, cuáles son las condiciones en las que vive, por qué posiblemente aceptó el contrato impelida por un estado de necesidad acuciante, dice el Tribunal Supremo. Y los tribunales menores ya se están haciendo cargo de esto. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas criaturas que han venido al mundo producto de contratos de vientres de alquiler, de explotación de sus madres, de adultos y adultas, van a poder acceder a esta sentencia, donde se explica de manera cristalina la violación flagrante de derechos humanos que supone esta práctica contra las mujeres y contra los propios niños y niñas. Y esto ahora ya va a quedar por escrito y no se oculta, gracias a estas modificaciones que la lucha feminista está consiguiendo. Pero desde luego esta instrucción y esta situación que tenemos ahora también tiene límites, ¿no? En primer lugar, la instrucción es eso, una instrucción, es una norma administrativa, no es una norma penal. Por lo tanto, los consulados se han cerrado, pero no se han cerrado los tribunales, porque el artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida sigue permitiendo que el varón reclame la paternidad biológica, como diríamos con todos sus huevazos, ¿vale? Colgaderos, colgaderos, O los sea, huevazos. esta puerta trasera sigue abierta, ¿vale? Y esto ya hemos visto que son el 65% de los compradores. Y además no se castiga a los compradores. Los contratos, al firmarse en el extranjero y si se firman aquí nadie investiga, ¿vale? Esto implica que España no tiene competencia penal internacional para perseguirlo. Siempre hemos hablado de que está en el Código Penal, que tenemos el artículo 221 que persigue, que castiga la venta de menores. Pero como me explicaba una jurista, la doctora María del Mar Daza, que contactamos por LinkedIn, ella además es colaboradora de feminicidio, ella me explicaba que ese artículo no tiene competencia penal internacional, España no tiene competencia penal internacional y que habría que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para que eso fuera así. En definitiva, que en España tenemos que los contratos se declaran nulos, que se reconoce la gestación subrogada como violencia reproductiva, que se prohíbe la publicidad, aunque no hay un organismo que dé un seguimiento a esto y que no se bloquean las webs. Esto es, como que se prohíbe conducir a 120 kilómetros por hora, pero no hay radares, no hay multa, no hay policía de tráfico y si alguien a más de 120 mata a otra persona en un accidente, no tiene consecuencias penales. Eso es lo que tenemos en España, ¿vale? Y una cuestión muy importante que también me gustaría citar de lo que he ido leyendo al comparar las sentencias de antes y después que he estado analizando, es que ahora ya la justicia ya admite que hay menores en desamparo jurídico, que hay niños que están en un limbo legal porque el sistema ya no acepta los trucos de antes que facilitaba la instrucción del 2010, pero la ley aún no los protege de raíz. Protección de raíz significa que no permita que esos niños nazcan en estas condiciones. Y la Audiencia Provincial de Barcelona dice, tiene razón la apelante cuando alega que la menor se encuentra en una situación de desprotección jurídica, pero no es esta la vía, porque no tiene cobertura legal. Y el Tribunal Supremo dice que todo esto le corresponde al legislador, que es a quien le corresponde, en definitiva, establecer los mecanismos y las leyes que luego los jueces y las juezas pueden utilizar para enfrentar esta práctica. O sea, realmente lo que la justicia está diciendo, que llegan hasta donde pueden, pero que ahora quienes tienen que hacer su trabajo son los señores y las señoras políticas, tantos que se les llena la boca de feminismo y que parece que solamente es el eslogan, ¿no?
Bueno, Eso parece es. y se demuestra. Eso es que el que tiene que legislar son los políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos desde en España son leyes que de verdad protejan a las mujeres y a los menores de esta barbaridad. Y no sé, si quieres, bueno, pues te planteo 4 propuestas que creo que son urgentes, ¿no? Como serían, en primer lugar, derogar ese artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que permite que el varón, porque aporta esperma y aporta dinero, ¿vale?, pueda reclamar la paternidad. Esta es la única puerta trasera que el ordenamiento español mantiene abierta para consolidar una filiación que se deriva de estos contratos de gestación subrogada. Y hay que entender por qué esto es urgente. Ya se ha dicho aquí a lo largo de la tarde, la gestación subrogada no es una técnica de reproducción asistida, es un contrato sobre el cuerpo de una mujer y sobre la vida de un recién nacido y sobre los derechos de filiación sobre este. Así que no debería de estar regulada en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida esta práctica. Tiene que cerrarse. Es decir, no podemos permitir que los hombres, como técnicas de reproducción humana asistida, tengan explotar a mujeres, ¿no? En segundo lugar, hay que tipificar, como he dicho antes, penalmente la contratación de gestación subrogada por españoles en el extranjero, con el mismo criterio de extraterritorialidad que se aplica, por ejemplo, al turismo sexual. Y esto tiene que incluir la imposibilidad de que esta gente pueda ostentar la patria potestad, la custodia o la guarda legal. ¿Por qué? Porque esta práctica, y en tercer lugar, esta sería la tercera propuesta, constituye una forma de maltrato y violencia infantil. Y desde el feminismo tenemos que conseguir que, igual que hemos conseguido que esta práctica se tipificara como violencia reproductiva contra las mujeres, se tipifique como una forma de maltrato y violencia infantil. Porque el bebé, lo que le hacen a esta criatura cuando es separada de su madre nada más nacer, en las condiciones en las que tiene lugar todo el embarazo, donde deliberadamente se fomenta el desapego entre la madre y el feto, ¿no? Todo esto contradice todas las recomendaciones médicas sobre la importancia de mantener el vínculo materno-fetal perinatal. Y todo esto impacta negativamente en la salud del recién nacido. Pero es que es más, es que el daño no termina ahí. Y por eso es violencia y maltrato infantil. Es que a este niño o niña que nace se le fragmenta su identidad, se le priva del derecho a conocer a su origen, a conocer a su madre, de ser cuidado por ella, e incluso como sentencia, hay una sentencia reciente de noviembre de Huelva que afirma que se le está privando de conocer a sus hermanos y hermanas. En México, que en ese caso era así. Además, bueno, pues la relatora especial de Naciones Unidas en el 2018 ya lo dijo bien claro, que la gestación surrogada comercial que se practica actualmente constituye venta de niños y niñas conforme al derecho internacional. Y cuarta, y ya la definitiva, o sea, España debería liderar, ya que lideramos tantas cosas, por favor, si a nuestro presidente le encanta liderar todo lo que sea impulsar cosas a nivel internacional, pues que lidere e impulse la Convención Internacional Feminista contra la Gestación Subrogada elaborada por la coalición CIAMS, que es la referencia, que lo impulse a nivel europeo y después a nivel internacional, porque las mujeres necesitamos un instrumento vinculante en la línea del Convenio de Estambul que proteja a las mujeres y a las criaturas de ser explotadas y de ser cosificadas y de ser violentadas. Y esas serían pues mis 4 propuestas, que no son mías, sino que son de todo el movimiento feminista, porque todas tenemos muy claro lo que hay que hacer en este país y a nivel global para acabar con esta indignidad. Pues muchas gracias, Ana. Sigue siendo pesadamente feminista, sigue pidiendo esos datos, porque esos datos son denuncia y con la denuncia es cómo se pueden cambiar las cosas. Y al presidente no le vamos a pedir nada porque ya sabemos lo que da de sí él y sus amigos.